regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8:52 y vamos a conversar con otro invitado muy especial. Se trata del señor Gabriel Castro, quien fue superintendente del mercado de valores en el pasado gobierno, ¿verdad? Y hemos querido invitarle para conversar con él acerca de ese mercado de valores que es un tema como que está segmentado para una clase muy específica. La mayoría de la gente todavía en el país no entiende el funcionamiento del mercado de valores, los fondos de inversiones y todo esto, cómo funciona, qué tan seguro es o no. Pero también porque ustedes vieron que la semana pasada hubo una caída de las bolsas en Estados Unidos, de las bolsas de valores. Y yo mismo traje aquí un comentario un poco molesto porque el ministro de Economía, Paveliza, decía que eso no iba a impactar en nada, que no había que preocuparse por eso. Entonces digo, pero ve acá, ¿cómo no hay que preocuparse por eso? Si el oro está bajando, si el petróleo está subiendo, si los commodities se alborotan, si no hay confianza en los mercados, y aquí hay tanta influencia de la economía estadounidense en el país. Entonces, gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Gabriel, vamos a iniciar por esa última parte para después venir a lo que es el mercado y cómo se conformó y qué representa y todo eso. Pero esta caída de las bolsas de valores en Estados Unidos, uno sin ser un economista puede prever y decir, bueno, pero si aquí se habla de que llegan $1.000 millones de inversión estadounidense al año, si aquí están llegando $10.000 millones de remesa al año, si aquí la mayoría de los turistas que están viniendo a este país son estadounidenses, si aquí, o sea, hay una alta vinculación entre lo que ocurre en la economía estadounidense con la economía dominicana. Entonces, usted que es un especialista o estuvo como superintendente del mercado de valores, ¿podría explicarle un poquito más en detalle a la gente lo que representan esas caídas cuando hay esa inestabilidad en los mercados de valores estadounidenses? Bueno, lo primero, buen día y gracias por la invitación. Definitivamente el mundo está a la expectativa por eso que tú acabas de describir, de la caída no solamente de Estados Unidos, sino de todo Asia, de todo Europa. O sea, es un contagio mundial cuando se producen estas cosas. Vamos a explicar por qué se producen estas cosas, primero, y luego entonces entrar en las consecuencias que podría tener no solamente para la República Dominicana, sino para el mundo. Lo primero es que muchos economistas de prestigio han pronosticado que se avecina una recesión en Estados Unidos. En Estados Unidos hay varios indicadores que se van llevando, algunos de manera mensual, otros de manera trimestral. Vamos al mensual, que es el tema del mercado laboral. Para nadie es un secreto que el mundo disfrutó por mucho tiempo de tasas de interés muy bajas, prácticamente cero en muchos países, incluyendo Japón. En la crisis del 2008 se hizo una gran expansión monetaria que siguió ampliándose debido al bajo costo del dinero, pero que fue rematada por el tema de la pandemia, que todos los gobiernos tuvieron que expandir la masa monetaria para hacerle frente a la pandemia. ¿Qué ocurre? Eso generó un efecto inflacionario que la teoría clásica de la economía plantea que la única forma de remediarlo es tú retirando circulante. ¿Cómo tú retiras circulante? Por dos vías. Una, subiendo la tasa de interés, y la otra, que los gobiernos colocan instrumentos para retirar dinero de esa masa monetaria. Eso tiene impacto, y justamente lo que se está viendo hoy en el mundo, y especialmente en los países desarrollados, que eso va frenando gradualmente el crecimiento. ¿Por qué? Porque la gente consume menos, la gente al consumir menos, las empresas comienzan a resentir el tema laboral, que es el indicador mensual que yo te digo. Los últimos 3 meses en Estados Unidos, ese indicador ha reflejado que el crecimiento de la demanda de trabajo ha disminuido y ha habido más incremento de acceso a la gente por el desempleo. Esa es una primera claridad. Se están perdiendo empleo. Exactamente. Sí. Entonces, por la desaceleración de la economía, sí. Y cuando se hace por un periodo ya prolongado, de 3 meses, pues los agentes económicos comienzan a preocuparse. Y no hay, como se dice popularmente, nada más cobarde que un dólar. Y los inversionistas, evidentemente, bien informados, hay que entender que todo el que participa en un mercado de capitales son personas profesionales y muy bien informadas. Entonces, eso se combinó con una medida que tomó el Banco Central japonés. El Japón ha tenido por muchas décadas tasas
cero, para tasa de interés cero. ¿Qué ocurre? Que justamente esa semana, como el viernes se da la información del mercado laboral en Estados Unidos, esa misma semana el Banco Central japonés había tomado la medida de incrementar la tasa de interés. Y entonces las bolsas que primero abren son las asiáticas por el tema de uso horario. Y entonces comenzaron a caer, bueno, ese día el índice Nikkei, que es mide lo de la bolsa de valores de Tokio, cayó un 12%. Entonces ese efecto contagio, los próximos mercados que abren son los europeos. Los europeos. Y vino también el efecto, y finalmente en Estados Unidos. Para darle un simple dato, en Estados Unidos ese día se perdían 6.500 trillones de dólares. Wow. Don Gabriel. 6.500 trillones de dólares. Trillones. En una semana. No, en horas. En horas. Entonces, para poner esto en contexto y luego contestar su pregunta, esto es una situación que está, vamos a decir, día a día. ¿Por qué? Porque en septiembre se está esperando una reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, o está planteada, que ahí se va a ver cuál es el rumbo que toma la economía. Si no reducen la tasa de interés, Estados Unidos va a caer necesariamente en una recesión. Pero ahí hay un problema también que coincide casi con las elecciones presidenciales de noviembre. Entonces ahí hay que ver si eso se politiza o no. Ahora, ¿qué es lo que la gente, o sea, los economistas sensatos y los inversores sensatos esperan? Que obviamente comience un descenso gradual de las tasas de interés, porque ese será el antídoto para que Estados Unidos no caiga en recesión. Y la vinculación que más adelante podemos hablar que va a tener la República Dominicana. Ahí, en ese sentido, a mi pregunta, Hermana, la gente escucha hombre, todo esto. Yo vi a ese hombre la vida entera siendo presidente o superintendente del mercado de valores, presidente del Ayuntamiento del Distrito Nacional, de la Sala Capitular, a Gabriel Castro. Eso fue donde él maduró. La gente cree que fue en la superintendencia de valor. Pero yo no sé. Mire, pero yo no sabía que este hombre tenía ese acervo, ese conocimiento. Porque él duró como 20 años. Como ¿cuánto tiempo te duró? No, 6 años. 6 años presidiendo la alcaldía, en la alcaldía, la Sala Capitular. Así. Don Gabriel, la gente lo escucha a usted y ve las noticias y siente como que eso es lejos y bueno, eso es por allá y esto no nos va a afectar. ¿Qué representa eso para la República Dominicana? Por ejemplo, para el turismo, que hemos celebrado todos los meses, que está en crecimiento. ¿Cómo nos puede afectar todo esto? La deuda externa. Hay en 5 áreas que eso nos puede afectar, que son 5 áreas. 5 áreas fundamentales. Comencemos por el tema de la deuda externa. Hay que ver cómo se mueva la tasa de interés. Una deuda que ha ido obviamente creciendo y que justamente va a desembocar internamente una reforma fiscal que, dicho sea de paso, le va a dar duro a muchos sectores, porque se estima recaudar un 3% del PIB sobre lo que ya existe. Eso por un lado. Número 2, lo que tú mencionabas, el turismo. Ya Estados Unidos es el mayor, emisor de turismo hacia la República Dominicana, y la medida que la gente tenga menos empleo, menos ingresos, menos va a viajar. Número 3, el tema de la inversión extranjera directa. O sea, no es verdad que bajo la situación de incertidumbre que hay hoy día, los capitales se van a mover tan fácilmente. Hasta tanto vean el panorama debidamente claro. El otro tema fundamental es zona franca, que no hemos olvidado un poquito de ello. Primero, la producción dominicana va hacia ese mercado. Si hay una demanda menor, evidentemente hay despido de trabajo local. Entonces, eso es también un tema fundamental. Y el otro tema son las remesas. ¿Sabes que el 10% del PIB de la República Dominicana corresponde a las remesas? Sí. El 10% del PIB de la República Dominicana. Entonces, una barbaridad. Si las remesas disminuyen, evidentemente el PIB va a disminuir. Entonces, eso tiene un reflejo en todo el aparato productivo y financiero del país. El que diga que no, que eso... Ahora, lo Claro que uno no sí, espera... ese dinero la gente consume y genera No, impuestos, pago de impuestos. Hoy por algo los gobiernos todos los meses celebran la Cada vez que un dominicano va a un colmado con algo que le mandan de allá afuera, ahí está pagando impuestos, un supermercado. Entonces, eso afecta toda la cadena productiva del país. Claro. Evidentemente, para un funcionario decir, bueno, no va a tener impacto, quizás mandando una señal de positividad momentánea, pero definitivamente, si eso se produce, veamos el ejemplo del 2008, de la crisis financiera del 2008. No nos impactó, claro que nos impactó. Llevó el petróleo a casi $150. Correcto. Porque ¿qué es lo que hacen los inversionistas? Entonces se refugian en activos que ellos entienden que les preserva el valor del dinero en el tiempo. Como el oro. Como el oro, el petróleo y algunos commodities. Entonces,
No en vano usted ha visto que el precio del petróleo ha estado subiendo en los últimos días. Así es. Víctor. Gabriel, un privilegio tenerle. Gracias. Y sobre todo una persona de su trayectoria y su dimensión política, que no de araraca, sino hasta inclusive técnica y especializada. Vamos a llegar a 4 años de un mandato que yo he tipificado como el más mediocre de toda la historia democrática de este país, por lo menos en los últimos 30 años. Y el pueblo, por la incapacidad de la oposición, religió eso. Todos los indicadores, acorde al Banco Central, casi todos los indicadores que inciden en el Producto Interno Bruto están en negativo. Solo turismo se reporta esencialmente con una fortaleza en positiva. ¿Cómo evaluar en términos macroeconómicos esta administración en cuanto a la calidad del desarrollo mismo de la nación, por un lado? Y por otro lado, la inestabilidad de las bolsas de valores ha llegado también al Partido de la Liberación Dominicana, donde Danilo ha dicho que continúa. Mira, vamos en la parte económica para luego desembocar en la parte política. Nosotros entendemos que la economía dominicana tiene que tener algunos redireccionamientos. No es verdad que es sostenible el tema de la deuda. No. Eso no es sostenible en el tiempo. De hecho, en el último informe de la visita del fondo así lo expresa. Lo que pasa es que los informes del fondo hay que leerlo entre líneas. Son un tanto diplomáticos, pero hace siempre la advertencia. Ya nosotros, si nosotros unificamos la deuda cuasi fiscal del Banco Central con la deuda, que finalmente es una deuda, con la deuda del gobierno central, estamos hablando que pasamos sobre el 60% del PIB. Claro que sí. Que ya es un número importante. Ahora, el tema también está en cómo tú estimular los sectores productivos nacionales en medio de una situación que se cierne, que es el tema de la reforma fiscal. Hay que hacer ajustes, por ejemplo, el tema laboral. Aquí urge hacer una modificación de ese código que data del año 1992 para ser más flexible, porque la realidad laboral del mundo ha cambiado drásticamente y ese código no puede abarcar las nuevas realidades. Entonces, para que confíen en que tener más flexibilidad para tú generar más empleo. Gabriel, ahí en esa mesa, ahí en esa silla donde está sentado, él es presidente del Tribunal Constitucional, un hombre ducho en materia de trabajo, que fue ministro de Trabajo, don Milton Ray Guevara. ¿Sabes lo que dijo? Sí. Que ese código, que muchos opinan, y yo le respeto, más no lo comparto. Yo pienso sí que hay que hacer algunas adaptaciones porque el mundo ha ido evolucionando, pero con ese código que República Dominicana ha experimentado el crecimiento que tiene en el día de hoy, y todo el que se ha hecho rico, multimillonario, todas las empresas, en el día de hoy con ese código. Pero si tuviéramos, bueno, yo respeto obviamente una opinión muy ponderada de quién, pero ¿qué hubiese sido del país con otro código laboral? Hubiésemos estado en otro estado de desarrollo del país, seguro. El otro tema, siguiendo la parte laboral, es el tema salarial. Aquí todo ha subido, todo ha crecido, menos el salario real de los trabajadores. Entonces tú no puedes tener diríamos, una masa laboral que sea bien productiva con salarios tan deprimidos. Claro. Y eso afecta finalmente a la economía en sentido general. Entonces, aquí hay que producir un reajuste salarial acorde con los temas inflacionarios que hemos acumulado en los últimos años, para que la gente pueda tener o recuperar parte de ese poder adquisitivo perdido, porque eso igual también se refleja en toda la economía, porque en la medida que tú tienes mejores salarios, tienes más productividad, mayor consumo, y eso genera un efecto positivo en toda la economía. Para mí esos son de los temas fundamentales del país. El país tiene también que seguir trabajando en el tema de las exportaciones nacionales. El sector de zona franca sigue siendo el líder de las exportaciones, pero fuera del sector de zona franca, nosotros tenemos exportaciones relativamente pírricas con las condiciones que tiene el país. Sí. Pues recordemos que tenemos tratado de libre comercio con Estados Unidos, con Centroamérica, con el Caribe, tenemos entrada de los productos dominicanos sin pagar impuestos a Europa. Entonces, eso los gobiernos tienen que diseñar políticas claras para que el país pueda seguirse ampliando y beneficiando. Correcto.
Alfredo. Sí. No, y el PLD. Sí. Bueno, vamos ahora a continuar la parte cuando entramos a la parte. Bien, no, ahí mismo. Que usted es alguien autorizado para hablar del PLD. Oiga la pregunta para ayudarte, Víctor. Ahí. ¿Cuánto tiempo tiene usted que no ve a Danilo Medina? Eso es lo primero. A usted, de manera personal, sí lo puede responder sin ningún tipo de problema. Usted tuvo unas declaraciones junto a un grupo de dirigentes políticos del Partido de la Liberación Dominicana, donde estaban pidiendo que se honren lo que fueron las expresiones tras la derrota estrepitosa que alcanzó el PLD de un 10%. Recientemente, luego de eso, dicen que un grupo del comité político pidió a través de algunas firmas o que respaldaban que el presidente Danilo Medina siguiera en la presidencia. Luego entonces ha salido Francisco Domínguez Brito, quien está también aspirando a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Mire, ciertamente yo asumí con un grupo de compañeros una responsabilidad histórica. Primero, Danilo, ¿cuánto tiempo usted tiene? La última vez que lo vi, faltaban como 10 días para las elecciones nacionales. Ahora, recientemente. Sí. Ok. Bueno, no puedo negar la relación de amistad dilatada entre el presidente Claro que sí. Medina y yo, pero esta vez tenemos enfoque diferente en cuanto al futuro del partido. Yo entiendo, y le voy a poner dos figuras para compararla con el PLD. Cuando un general diseña un plan de batalla y gana, todas las honras, todos los méritos, toda la gloria son del que diseñó. Hey. Si se pierde, tú no vas a ocupar al cabo, al raso, al sargento. Exacto. ¿Entiendes? Vámonos con otra figura. Ok, nosotros somos parte de una empresa y somos el consejo directivo. Exacto. Y la empresa comienza a perder utilidades o la empieza a quiebra. ¿Quién vamos a hacer? ¿A la señora del café o al chofer? No. La responsabilidad es de esa cúpula dirigencial del que pasó en el PLD. Y hay que decirlo, como lo estoy diciendo yo con la suficiente apertura. Claro. Porque no es posible que quiera reelegirse eso mismo. O sea, haciendo lo mismo nada, bueno, Einstein lo dijo hace más de 60 años. Haciendo lo mismo, nadie cambia nada. Entonces, un gatopardismo. ¿Qué es lo que ocurre en el partido? Bueno, hemos ido descendiendo estrepitosamente. Sí. Ahora, ¿cuál es el problema del PLD? El PLD ni siquiera tiene un problema interno por el tema de la dirección. Pero el PLD tiene que enfocarse es hacia afuera. Porque es como un producto que tú quieras vender. Si tú no tienes un mercado donde colocarlo, ese producto no va a ser exitoso. ¿Qué ha pasado? El PLD ha perdido conexión con la vida nacional. Ahora, quienes han diseñado las políticas de oposición, el día a día del partido, son los responsables. No me van a decir que es el dirigente medio. O sea, que hay que asumir esa responsabilidad. Y por eso nosotros, cuando el presidente Medina establece que no va a continuar, porque nadie le discute el liderazgo del partido del presidente Medina, nadie. Ahora, en la parte gerencial, yo creo que están los resultados ahí, que hablan por sí solos. Nosotros, el partido necesita una redirección. Hay dos principios básicos. Primero, usted no se puede evaluar a sí mismo. Número uno. Sí. Número dos, usted no se puede auditar a sí mismo. Tiene que ser un tercero, un externo. Entonces, ¿qué ocurre? El PLD, yo recuerdo que en la primera reunión cuando perdimos en el año 20, que el ex compañero José Laluz planteó en esa reunión del Comité Central, y ustedes se lo pueden preguntar, que el partido debía contratar una empresa internacional para hacer una evaluación profunda de qué había pasado. Justamente a regañadientes se contrató la empresa. Trabajaron unos españoles y una consultora ecuatoriana. Nosotros vinimos a conocer ese informe recientemente. ¿Qué se hizo con ese informe? Que decía todo lo que había que hacer, se engavetó. Entonces, un partido no puede, un partido tiene que discutir, tiene que socializar sus problemas. Para entonces, y dentro del informe, hay una, que usó la consultora ecuatoriana, hay algo que me llamó poderosamente la atención, de que decía que el PLD, en ese momento, estamos hablando del año 22. 21, o sea, el 22. Ella decía que el PLD era como una casa cerrada, donde no había puerta, no había ventana, ni había persiana. ¿Qué es lo que quiere decir esa figura? Que el PLD no tenía conexión con la sociedad. No. O sea, entonces, si tú no tienes esa conexión... En el 22. Exacto. Entonces, había que tomar los correctivos. Entonces, vamos a hacer... que ahora se está haciendo un congreso.
Entonces hay una evaluación, pero la evaluación es interna. Eso no vale de nada. Tiene que ser alguien externo que oculte no solamente al partido, sino a la sociedad. Y diga, señores, ¿qué es lo que está pasando en el partido? ¿Por qué la gente le ha dado la espalda al partido? Entonces vamos a enfrentar los problemas. Entonces a eso que se le huye. Entonces, mientras esa dirección siga ahí por el camino que vamos, lo más probable es que se reelige esa dirección. Yo creo que el futuro del partido no está claro en ese sentido. Ahora, este es un instrumento que no le corresponde a nadie. Don Juan lo estableció que era un instrumento del pueblo dominicano. Cansado de decir. Entonces no es posible que, mire, con todo el respeto que el presidente Medina me merece, que por permanecer con un grupo de acólitos que hay ahí, porque el problema no es propiamente el presidente Medina, ¿por qué ese grupo lo apoya? Claramente porque si el presidente Medina sale de la presidencia del partido, ellos saben que se van ellos también. No hay mérito. Porque es que, no, es que ya hay una vida dilatada que fue exitosa en un momento dado. Se agotó. Ese ciclo se agotó y ellos no lo entienden. ¿Usted entiende? Entonces, mire, que quien les hable, el grupo que hemos estado en esta posición, no estamos aspirando a nada. Ni aspiramos a secretario general, ni a miembro del comité político. Eso es cháchara. Están haciendo autocrítica. Aquí es claro, como debe ser. Claro, o sea, sí pero tiene que ser. Pero además otra cosa, como un partido, porque ¿cuál es la riqueza de un partido? Es la diversidad de opiniones. Entonces, cuando alguien levanta una bandera en contra de ese grupo, te acaban. Sí. Todos los Eso es que equipos, se todo el van mundo. para la fuerza, sindicalizan. traidores. Bueno, pero cuando... ¿Y por qué no decían eso mismo cuando nosotros enfrentamos al presidente Leonel Fernández? Por ejemplo. Cuando Danilo no tenía ninguna posibilidad y hacíamos rueda de prensa, hacíamos esto. Siendo funcionario y nadie le hacía Exactamente. nada. Entonces, ven aquí, ¿por qué ahora no se puede hacer un planteamiento formal y serio y discutirlo? Porque ¿cuál es el espacio de discusión? ¿Por qué tuvimos nosotros que salir a la opinión pública a decirlo? Porque no hay espacio de discusión. Wow. No hay espacio interno para discutir las cosas. Porque ¿cuál es el papel de un líder? Que sea equidistante a todo el mundo. Luis Castor. Vamos a ir a todo el mundo, vamos a sentarnos, vamos a discutir. Y esos planteamientos no se hicieron antes de externar, no se hicieron en el comité político. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Claro, es lo mismo, que hay que Que esperar. sí, que se iban, que hay que tener esperar. fe. El problema, ahora. ¿Que hay que tener? Fe. Mire, que no teníamos fe en el partido. Tenga fe, incrédulo. Mire, señor. Que todo A mí llega. me preguntó. Hombre, poca fe. A mí me preguntó, no puedo decir, ¿Saben un cómo importante me pongo? comunicador de ¿Para este qué país me un día, invitan? en una actividad privada. Sí. Dijo, ¿por qué hace casi 3 años? ¿Por qué la gente se está yendo del PLD? Digo, muy sencillo. Porque no tiene expectativa de poder. Ahora, era materia del partido, de la dirección del partido, crear esas condiciones. Nosotros hablamos del primer momento que si aquí no había una alianza, es bueno decirlo ahora, lo dijimos en el año 21 y comenzamos a trabajar un grupo en eso. Había que tener un entendimiento con el presidente Fernández. Y inclusive se planteó el tema de la fórmula chilena de la concertación. Correcto. Un periodo uno y un periodo otro. ¿Usted cree que la oposición como está, no importa lo que ocurra, que tú decías del mal o buen gobierno del presidente Abinader, y si seguimos así en el 28 no va a ser lo mismo? Lo mismo. Es lo mismo. Un hombre que está trabajando Porque todos no los días. Exactamente. Todos los días, fajado, La en la oposición calle. también, yo creo que el presidente Abinader trató de minimizarlo en términos políticos, porque no tenía esa trayectoria. Así mismo. Pero el presidente ha sido exitoso, hay que decirlo. Déjame hacer una pregunta a Gabriel. Gabriel, aprovechar que usted está aquí, creo que usted, para mí, para Alfredo de la Cruz, creo que es una voz autorizada, porque es un hombre con mucho arraigo en ese partido. Toda la voz. ¿Qué le pareció a usted la candidatura de Abel? Así como usted ha tenido la facultad de decirlo aquí cosas. ¿Y qué le parece Pues que va para la calle de nuevo? Danilo, Eso no está en el futuro. sí, el respeto que usted le guarda a Danilo, Desde yo estoy siempre. condicionando, usted es una persona con bastante carácter, es superior el agradecimiento y la hermandad de muchos años que Abel Martínez. ¿Qué a usted le pareció esa candidatura de Abel Martínez? La peor candidatura que tiene el PLD en toda su historia. Y déjeme decirle algo. ¿Y Muchos, antes de ser ya candidato oficial, nos reuníamos con él. La peor candidatura de toda la historia. Pero- eso mismo dije yo. Eso Eso es la lo verdad. dije yo ahí. Porque vamos a cuando venir estoy aquí sentado. a dorar la píldora. Punto. Sí. Esa es la peor. ¿Por qué? No fue una campaña metódica. No fue una campaña de propuesta. No fue una campaña con cercanía a la gente. No fue a Europa. Era un candidato. No fue a Estados Unidos, no fue a Europa, no fue. Es más, no fue a muchísimos. Aquí se quemaron una gente. Yo recuerdo. Se quemaron mire, una gente de San Cristóbal. yo Y recuerdo fue el que- presidente de la República y fue Leonel Fernández y él ni fue por ahí. No, pero yo recuerdo. En medio de una campaña. Que un día le dije al candidato, Abel Martínez, le dije, mire,
yo siempre coordiné la región noroeste y soy oriundo de ahí. Le dije, mira, los alcaldes de ahí están esperando que usted vaya. Nunca fue por ahí. Entonces, pero yo no lo culpo a él solo. Ojo, no lo culpo a él solo. Había una comisión de estrategia, se reunía todos los lunes con él. Entonces, no sabíamos. Ahora, los resultados de las elecciones nacionales fueron una sorpresa. No fueron una sorpresa. Todo el mundo, menos el PLD, entre comillas, nunca tenía una encuesta, ni tenía dinero para hacerla, entre comillas. Entonces, ¿cómo es posible que un partido vaya a un proceso electoral a ciega? Claro que, pero ellos lo sabían, igual que lo sabía yo. Yo recuerdo, me voy a guardar el nombre de un importantísimo dirigente del partido, que yo, una semana antes de las elecciones hablaba. Y él me decía que aquí iba a haber una doble vuelta. Yo, ¿cómo? Una segunda vuelta. Sí. Entonces esa persona me decía lo que el presidente Medina repetía, que cuando hay 3 partidos fuertes, había... Yo le decía, pero que aquí no hay 3 partidos fuertes. No hay 3 fuertes. Ahora aquí hay un PLD débil. Y ahí están los resultados. Porque también aquí se perdió de vista algo. Y nosotros también lo advertimos. El tema de las elecciones municipales. No le dieron la importancia. Ni la Fuerza del Pueblo, porque hay que decirlo claro, ni el PLD. Hicieron una alianza mal hecha, una alianza sin la menor gerencia política, sin la menor visión. Porque, ¿qué ocurre? Si Juan Pérez está en el municipio X, Y o Z, con ese que ganamos, no importa que fuera del PRD, de la Fuerza del Pueblo. Entonces, un grupo de gente en una oficina, en un aire acondicionado aquí en la capital, decidiendo, por ejemplo, en Baní, en Montecristi, en Higüey, municipio lejano, que ni lo conoce. Yo hice un levantamiento en la línea noroeste, y lo digo con responsabilidad, porque se lo entregué por escrito, y lo tengo por escrito, a la Comisión de Negociación se le entregué a la dirección del PLD y a la dirección de la Fuerza del Pueblo. ¿Tú sabes cuántas sindicaturas entre distrito y alcaldía se perdieron en la línea? 19, por no ir aliados. Y Dajabón se perdió por cuánto, por 2 votos. Y aquí en Boca se perdió por 16 votos. Entonces, en Boca Chica, en Jaina, Boca Chica se perdieron. Lo más grave de todo esto, como una gerencia política. A mí me gustaría que algún día esa comisión salga a la luz pública a justificarme. Aquí ellos no sabían que había un método para definir los diputados. Correcto. ¿Cómo tú vas a llevar una provincia que tiene 2 diputados, 6 diputados en una alianza? Y el gobierno 2 se lo llevaba a los 2. Pero es bueno hablarlo ahora, nosotros lo advertimos con claro que se decía. Entonces es un problema de gerencia y de visión política. No están al día ni están a la altura de la Gabriel, gracias a Gabriel Castro por esta entrevista. Y déjeme darle la gracia doble. Gracias por la gran exposición que usted hizo sobre su tema de mercado de valores. Y gracias por reivindicar con ese planteamiento que usted ha hecho ahí hoy sobre el PLD. Lo que yo tengo aquí 4 años hablando y diciendo, y entonces los PLDistas que son radicales del entorno del presidente Medina me psiquitrillan, me fusilan, que lo mío es personal, pero personal ¿de qué? Que es evidente. Si él fue el general que comandó todos esos éxitos y triunfos en un momento, qué bueno. Ahora él ha sido el que ha comandado toda esta derrota y esta desgracia, entonces ya ese ciclo se agotó. Pero no lo dije yo, lo dijo Gabriel, que es una voz autorizada. Lo que me dice que yo no soy PLDista para opinar, miren un PLDista diciéndolo ahí. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros.